¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo un video demostrativo en el cual tenemos el gusto de presentar un equipo videocasetera en formato VHS de la marca Sharp modelo BC A410. Este equipo de antemano les menciono que está en óptimas condiciones. La verdad ya es muy difícil simplemente encontrar videocaseteras en este formato y más que estén pues en excelentes condiciones y sobre todo funcionando. Ok, entonces si quieren ver cómo funciona este equipo, quédense a ver este video. No se olviden de apoyar con like, compartir, suscribirse y por supuesto activar notificaciones. Bien, pues como les decía, está en óptimas condiciones, no solamente por fuera, sino que por dentro también está prácticamente nuevo el equipo. ¿Ok? Van a decir, ¿cómo lo sabes? Porque todos los dispositivos que presentamos aquí en el canal, llámese decks de música, decks caseteras, radiograbadoras, pero más concretamente este tipo de productos, videocaseteras, caseteras dobles, equipos reproductores de video. Muchos de ellos los sometemos a limpieza interna porque pues ya son equipos que tienen muchos años de antigüedad y se les acumula el polvo, entonces no queremos que esas impurezas vayan a interferir y vayan a causar problemas con el rendimiento del equipo una vez que llegue al cliente. ¿Ok? Entonces siempre aquí en el canal, por si sí o por si no, siempre se destapa el equipo para verificar esa cuestión. En este caso, esta videocasetera me llevé la grata sorpresa de que el cabezal está impecable, está súper bien y por dentro todos sus circuitos, todas sus piezas están impecables, súper bien. Es como si nunca la hubieran utilizado esta videocasetera y lo mejor de todo es que está funcionando de manera óptima. ¿Ok? Imagen y audio excelentes, todo muy bien. Y me llama la atención de que a pesar de que está en óptimas condiciones, no viene con sonido estéreo, es solamente sonido monaural, más sin embargo se desempeña bastante bien. Y en este video pues vamos a dejarlo en claro cómo es que funciona. Así es que pues si se quieren quedar a ver cómo funciona este equipo, compartan, suscríbanse y comenten, activan las notificaciones y desde luego pues apoyen con un like el video. ¿Ok? Entonces, lo primero ya dijimos que físicamente, estéticamente está muy bien. ¿Ok? En este momento que estoy grabando el video ya fue sometido a limpieza eh, de forma externa. ¿Ok? Todo su acabado ya está listo simplemente para llegar, conectar y disfrutar las películas. ¿Ok? Internamente, la verdad no hizo falta mover nada. ¿Ok? Porque todo está impecable. ¿Ok? Aún así se aplicó aire comprimido regulado, pero en verdad sinceramente no ocupaba. ¿Ok? Esto lo hacemos simplemente por trámite, por si sí, porque pues el polvo es muy fino, partículas muy pequeñas, entonces de todas formas le damos una pasadita para que esté bien. ¿Ok? Eh, por ejemplo, hay personas que tienen estos dispositivos y de pronto les sucede que pierden imagen, solamente se escucha el sonido, pero no se ve la imagen. Les recomiendo que vayan a la descripción, allá hay un video de cómo dar limpieza al cabezal. Lo pueden hacer y de esa forma le van a recuperar la calidad de video y desde luego pues de audio también. ¿Ok? Bueno, para esta prueba que vamos a hacer en este video, vamos a utilizar seis cassettes. Tres de ellos son originales y otros tres son programas grabados de televisión. ¿Ok? Eh, los seis cassettes los vamos a poner a prueba aquí a reproducir para dejar bien documentado cómo está trabajando y sobre todo la gente pues que vea exactamente qué es lo que adquiere. ¿Ok? Vamos a explicar brevemente los controles, que la verdad está muy fácil. Vamos a ir de izquierda a derecha.
ok. Y vamos a ver aquí bueno, son dos botones aquí, el de encendido y el de expulsar cassette. Vemos aquí también que nos hace la indicación de VHS High Quality. En este caso, este dispositivo viene adicionado con esa capacidad de mejorar la imagen. Hace ciertas mejoras. Ok, pueden buscar por internet HQ en VHS para que tengan una mejor referencia, pero básicamente es una mejora en la imagen en general, tanto nitidez como aminorar el ruido en el fondo de la imagen, entre otros. Ok, entonces tenemos cuatro cabezales de 19 micrones. Ok, ajuste sencillo. Ok, y supuestamente tiene el reloj se autoajusta. Ok, es compatible también con eh, grabaciones en Super VHS. Ok, quasi playback. Este quasi playback se refiere a que, por ejemplo, si tuviéramos un videocassette VHS que haya tenido una grabación, vamos a poner ejemplo ok, este cassette que tuviera una grabación en Super VHS. El Super VHS es una resolución más alta que el VHS normal. Entonces, ese formato Super VHS no cualquier videocasetera lo acepta. ¿Ok? En este caso, en este modelo, lo que va a suceder es que vas a poder reproducir cassettes con contenido de Super VHS, pero al momento de hacer grabaciones vas a grabar en VHS normal, ¿ok? Entonces vamos a poder leer Super VHS, pero no vamos a poder grabar en Super VHS, sino VHS normal, ¿ok? Bueno, entonces seguimos aquí con los controles. En este otro lado tenemos, bueno, para cambiar los canales, channel, arriba abajo, ok, botón de menú, confirmar, still picture o seleccionar picture, no sé exactamente cuál de los dos. Aquí botones de reproducción, ok, reproducir, stop, adelantar, rebobinar, pausa, fijar la imagen y grabar, ok. Entonces este que dice aquí, ese picture, bueno, necesitaríamos ver el manual del usuario porque cada modelo tiene sus propios comandos. Ok, bien, y aquí abajo vamos a observar que tenemos pues unas leyendas aquí de que si el equipo está encendido, si tiene temporizador, VCR que esté activado y también el comando de grabación cuando lo está haciendo. Ok, una de las cosas que me hubiera gustado mucho que tuviera esta videocasetera es una pequeña pantalla con los numerales en LED. Hubiera sido genial, pero vemos que no tiene. Aparte le está haciendo falta lo que es el puerto de entrada número 2, ok, que en este caso solamente tiene un puerto de captura, está en la parte posterior. El video in, el que va a la tele, es video out, que es salida. Video in es para ingresarle contenido desde fuente externa, ok. Y bueno, este LED que está parpadeando ahorita, eso sucede cuando recién lo conectan al tomacorriente, ok, lo cual es bastante normal porque una vez que lo encendemos se queda fijo y en este momento ya la videocasetera ya está lista tanto para grabar como para reproducir. Así aparece la pantalla y el equipo ya está listo, ok, significa que ya está encendido. Ok, lo apagamos y ahí desaparece. Ok, eso solamente el parpadeo lo va a hacer una sola vez. Cuando lo hayas quitado el tomacorriente y lo vuelves a conectar, comienza a parpadear, lo enciendes, ok, lo apagas y se borra. Ok, bueno, entonces vamos a dejarlo encendido otra vez.
Ahí ya tenemos la pantalla lista, ok. Y vamos a mostrar aquí a cuadro el contenido, ok. Tenemos estos 3 videocassettes originales, ok. Y tenemos otros 3 videocassettes que son grabados desde la televisión, ok. Y los vamos a poner a prueba. Vamos a comenzar con los originales. Ok, los originales con solamente introducir el cassette solo se pone en playback. Ok. Ok. Feature length movie. The brave little toaster to the rescue. Come along for all the high charts and excitement with. Ok, vamos a quitar un poquito de audio. Ya la verdad nos da miedo dejarlo tanto tiempo porque YouTube es muy delicado con el copyright. Y ahí está, ok. A pesar de que no tiene sonido hi-fi stereo, se escucha bien. Miren, aquí por ejemplo ya se iluminó esta, este LED donde dice VCR, ok, entonces indica que está reproduciendo. Don't miss their last great adventure. Ok. Quiero mencionar que en este equipo no tenemos el control remoto, más sin embargo todo lo vamos a poder hacer manual. Ok, ahí está. Disney Interactive presents Hello! Disney's newest animated storybook. Ahí está. Ok, vamos a detenerlo y vamos a ir con el siguiente cassette. Ahí está, perfecto. No mordida la cinta, todo normal. Segunda película original. Ok. Solito se pone en playback. Ahí está play a velocidad estándar o calidad estándar play. Ok. It is time. Okay. Hubiera sido muy suave que trajera una pantalla aquí al frente, pero como ya mencionamos no la tiene. Aún así la verdad sí ofrece muy buena calidad de imagen, excelente calidad de imagen. Para su tipo está bastante bien. Okay. Ahí está. Cuando es calidad sonido hi-fi stereo, el sonido es más brillante, más envolvente todavía. Okay. Más inmersivo. Ok, está. Perfecto. Ok. Tercera, original. Surround the block. He's close. Ok. Ok. Found him. Ok. Ok, vamos a extraer el cassette. Lo mismo, está muy bien, sin problemas. Ok. Y bueno, ya probamos 3 cintas originales
y vemos que está reproduciéndolas sin problema, con muy buena calidad de imagen, sonido también, a pesar de que no es hi-fi stereo, tiene un sonido bastante bien. ¿Ok? Vamos a ir ahora con las grabaciones desde programas de televisión. ¿Ok? VHS es copia. Aquí sí vamos a necesitar darle playback. Al no ser originales, tenemos que darle playback. Play. Ok. Y aquí están los comerciales. I look for in guys is somebody who's fun, active, good looking, that never hurts, smart, likes to laugh. That's what I want. Match.com. More dates, more relationships, and more marriages than any other site. Just looking for someone that I can't wait to see again. Start for free today. At Amway, we use the best of nature, science, and research to develop and manufacture our products to the highest quality standards. Okay. Are just as important as the places they'll go. Amway conveys quality. To learn more. Okay. Está. Ahorita que tenemos esto, mira, vamos a hacer un poco de adelanto y retraso de la cinta. Vamos a adelantar. Ahí estamos adelantando. Vamos a adelantar más a velocidad más rápida. Ok. Playback. With hours of high-def imagery and the first. Ahora vamos a regresar. Vamos a regresar un poquito más rápido. Y finalmente vamos a dar playback. Guys is somebody who's fun, active, good looking, that never hurts, smart, likes to laugh. That's what I want. Match.com. More dates, more relationships, and more marriages than any other site. Just looking for someone that I can't wait to see again. Start for free today. Stop. Vamos a dar expulsar. Ok, sin problema. Segundo cassette. Es el segundo de las copias. Vamos a dar playback. I'm telling you, that looks so delicious. Who's not going to want to buy that? Is this showtime or what? We are going from outhouse to penthouse. Right. Is that... Ok, ahí estamos viendo parte de la grabación de un programa de televisión. Ok. E igual se mira muy bien. event? We got 6 balloons scattered all over the store, and signage was creating a buy now, party type of atmosphere that was just going to grab attention. Our signage popped. Okay. I'm waiting for you. How are you today? Fine, thank you. It's a special day. We have a... Okay. Ok, vamos a extraerlo. Vamos a darle pausa para congelar la imagen. Mira, aquí ya congelamos la imagen. Ok. La imagen del sospechoso. Ok. Vamos a ver. A ver si se puede avanzar cuadro a cuadro. Sí, mira. Aquí estoy presionando varias veces Still y va avanzando un poquito el cuadro, mira. Cuadro a cuadro. Ahí está. Ok, vamos a expulsar el cassette. Lo mismo, sin problema.
Y vamos con el tercero y último de los cassettes grabados. Playback. Ok, ahí la videocasetera como que hace un ajuste de, bueno, un autoajuste de imagen y audio. Fox. Welcome back. We're just about to start. Ok. My name is Alan Frias, and I am the big 3-0, and I am a Sagittarius. I've always been a big boy. Ok, muy bien. Vamos a extraer este cassette también. Ok, stop. Vamos a hacer un adelanto rápido de la cinta. Mira, adelantar. Ok, ya se fue la... Ahí se escucha. Vamos a rebobinar ahora a alta velocidad. Playback. Ok, vamos a audio. Ok, está. Ok, estamos otra vez. Spent a lot more time with them. What genius thought of that idea? Obviously someone without teenagers. Ok, ahí está. Ahora sí lo expulsamos. Está listo sin problema también. Ok. Ok, vamos a echarle una checadita aquí donde dice menú. Que esto prácticamente se podría hacer más fácil con el remoto, pero no lo tenemos. Este equipo no salió con remoto, así es que, pues bueno. De igual forma, a ver, con las teclas aquí de channel, con ellas supongo que se puede navegar entre las opciones. Vamos a ver. Ok, por ejemplo aquí en el lenguaje vamos a configurar, a ver, o sea, para abajo, sí, con las flechas de channel se puede navegar. Vamos a dejarlo en español y presionamos una una tecla que dice set. Ok, y ahí ya lo tiene en el menú en español. Ok, vamos a ver las opciones aquí: temporizador, preparar reloj, idioma, bueno, temporizador, preparar, preajuste de canal, reloj, idioma. Okay. Aquí entramos a reloj, automático, set. Ok, vamos a darle otra vez set. Bueno, ahí está, ahí lo vamos a dejar. Realmente es un menú muy básico. Okay. Vamos a darle aquí. Bueno, ya son funciones más específicas. Ok, repetición, automático, encendido para pantalla azul. Bueno, es un menú más básico, más rudimentario. Ok, bueno, entonces de esta manera hemos comprobado que el dispositivo videocasetera Sharp está funcionando perfectamente, de manera óptima, para reproducir tanto cintas originales como cintas grabadas
completamente sin problema. ¿Okay? Este equipo está en óptima condición, listo para llegar, conectar y tocar reproducir las películas que ustedes gusten. ¿Okay? Así es que bueno, pues llegamos al final de este video. Espero les haya servido. Si es así, apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse ningún video, las actualizaciones también. ¿Ok? Les recuerdo que este equipo y otros están disponibles a la venta para el público. Pueden ir al apartado de la descripción, ahí va a estar el enlace directo a nuestra tienda en línea. También nos pueden escribir vía Instagram, ahí tenemos videos, fotos y nos pueden mandar mensajes también. ¿Okay? Agradecemos la atención de las personas que se suscriben también, y los visitantes recurrentes, frecuentes, los que se han unido al canal, se han hecho, ¿cómo se dice? Suscriptor público. Gracias, ok. Muchas gracias por suscribirse al canal y gracias por sus comentarios, ok. Entonces, pues bueno, apagamos el equipo y también nos despedimos también, ok. Yo soy Bushwhacker, les deseo que tengan un excelente día y nos vemos a la próxima. Bye bye.